Estados Unidos de utilización en territorio ruso del misil MGM-140, también conocido como ATACMS, que es un misil de combustible sólido de alto alcance. Bueno, ¿qué podría significar esto para la región? Saludamos de inmediato a esta hora de la mañana a la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de Concepción, Paulina Astroza, a quien le damos la bienvenida. Paulina, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender este llamado. Buenos días, Patricio y Claudio. Un gusto hablar con ustedes. Sí, no, Paulina, el gusto es nuestro y preguntarle de inmediato, en primer lugar, respecto de de los alcances que podría tener este cambio, ¿no?, en el uso de este armamento que ha dado Estados Unidos a Ucrania. Bueno, la consecuencia ha sido inmediata, porque una de las tantas líneas rojas que ha puesto Putin en esta guerra era justamente que los países de la OTAN no le dieran la autorización a Ucrania para utilizar estas armas de largo alcance que llegan a territorio importante de Rusia, armas que son dotadas por los propios estados a Ucrania. Y esto, no se había dado hasta hace un par de días atrás, donde ustedes señalaban antes de conversar que, Estados Unidos, el presidente Biden ha dado esta autorización, pero no solamente ha sido Estados Unidos, también fue Francia y el Reino Unido quienes han dado esta autorización. Por lo tanto, estamos hablando de 3 países que son las potencias nucleares de la OTAN. Y eso es un dato a considerar, porque la respuesta inmediata de Putin fue el declarar este estado en el cual ellos responderían a un ataque por armas convencionales en su territorio y en el de Bielorrusia, porque considero también Bielorrusia, a responder con arma nuclear. Nosotros sabemos que no es la primera vez que el presidente Putin habla de utilizar el arma nuclear, incluso ha hecho movimientos tácticos de armas estratégicas nucleares cerca de la frontera de Finlandia o de Polonia, también de Ucrania, obvio, como ya mostrando un poder de disuasión para que no hicieran esto por parte de los países occidentales. Y llama la atención que sea cuando ya ganó Trump, cuando Biden ya va de salida, que haya dado esta autorización y que en 2 meses más, el 20 de enero, asume Donald Trump, que tiene una posición totalmente distinta respecto a Estados Unidos y la OTAN y el apoyo a Ucrania. Sí, Paulina, buenos días. Cuando hablamos de armas nucleares voy a hacer alusión a algo que maneja todo el mundo, no estoy diciendo nada novedoso. Hablamos por un lado de un tipo de armas de una capacidad devastadora, pero por lo mismo de armas que al menos en los últimos 79 años, recordar que solo se ha usado 2 veces en la historia de la humanidad, Hiroshima y Nagasaki en 1945, funcionan más bien como amenazas disuasivas, ¿no? Por algo no se han usado, ¿no? Ahí te quería preguntar, cuando Putin dice que está dispuesto a usarlas, ¿no? ¿Qué tanto asidero tiene la afirmación? Esto por un lado, y por el otro lado, ¿qué capacidad disuasiva tiene una declaración como la que tú invocabas recién? Mira, tienes razón en el sentido que todo tipo de arma en realidad es disuasiva. Ciertamente. Toda carrera armamentista, desde que se parte antes de que existiera la pólvora, de hecho la disuasión iba por el número de personas en el ejército. O sea, mientras más soldados tenías, más disuasión tenías frente al otro ejército. Y después, cuando ya se descubre la pólvora y se empiezan a crear las armas, bueno, ya bastaba tener armas, cañones, y ya no importaba tanto el número de ejército. Y así empieza la carrera armamentista hasta que llegamos a la destrucción total, o la estrategia de disuasión, de destrucción mutua total, que es tener el arma nuclear. Y eso pasa durante la Guerra Fría, fundamentalmente, y por supuesto que la mayor disuasión es la disuasión nuclear, que la paradoja fue
que el que ambos lados tuvieran, tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN, tuvieran el arma nuclear, hizo que fuera una guerra fría, que nunca hubiese habido un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. Hubo enfrentamientos a través de terceros, pero nunca directamente, porque se sabía que existía la potencialidad de una escalada de llegar al uso del arma nuclear, y que el evento más crucial fue, también lo sabemos, aquellos que nos dedicamos a estos temas, y ustedes también, fue el caso de la crisis de los misiles en el año 62. En Cuba. En Cuba, que fueron esos 13 días del mes de octubre, en el cual esto se estuvo a segundos de una tercera guerra mundial, y lo que funcionó finalmente para detener esto fue la existencia del arma nuclear. Pero para que el arma nuclear funcione, cualquier disuasión para que funcione, es requisito que el tomador de decisión sea racional. Es decir, que el tomador de decisión sepa que no va a apretar el botón porque el otro también va a apretar el botón y le va a causar un daño igual o superior al que él puede provocar. Esa es la lógica de la disuasión. En cualquier parte, yo no le voy a ir a pegar a alguien grande que yo sé que me va a pegar y tiene una potencialidad muchísimo mayor. Yo voy a evitar eso. Entonces, aquí pasa lo mismo. El discurso disuasivo existe, si no, les aseguro que el apoyo a Ucrania habría sido muchísimo mayor y habría habido mayor intervención, no solamente en una parte de la región de Rusia, sino que en otros sectores, bueno, porque se sabe que existe el arma nuclear al otro lado. Ahora, ¿cuánto de verdad lo vaya a usar o no? Va a quedar en ese elemento de racionalidad que les decía yo del tomador de decisión. Y hasta el momento Putin ha sido racional en ese sentido. No va a apretar el botón sabiendo que tiene a 3 países al otro lado que tienen el arma nuclear. Y que es una escalada, y que es la destrucción mucho asegurada y a esta altura, no lo va a hacer. Entonces la escalada, yo creo que hasta el momento es retórica, que está dentro de la lógica de responder, porque no se iba a quedar tranquilo ante la autorización de Estados Unidos a Ucrania para utilizar armas de largo alcance, donde puede tocar lugares específicos y súper estratégicos importantes de Rusia en esta guerra entre Ucrania y Rusia, pero yo no creo que esté realmente pensando en usarla ahora, que lo que está haciendo es respondiendo, porque hay otra variable en relaciones internacionales que se llama prestigio, que es evitar la humillación. Entonces él tenía que responder subiendo la vara en respuesta a lo que ha sido la autorización de Biden. Paulina, durante el último tiempo, o por lo menos en estos últimos meses, si bien no de manera formal, se ha hablado mucho, se ha comentado la posibilidad de iniciar un proceso de negociación entre las partes, entre Rusia y Ucrania, que ambos lados ya estarían dando muestras de una suerte de desgaste luego de tantos meses de conflicto y que en el fondo todo pareciera indicar que quizás no en el corto o plazo, pero sí va a llegar un punto o ya se empieza a visorar el punto en el cual las partes se sienten a conversar y definir cómo terminar finalmente este conflicto. Estos movimientos que hemos estado viendo en el último tiempo pueden ser parte también de una suerte de tratar de ganar la mayor cantidad de, por así decirlo, fichas o de insumos que poner sobre la mesa a la hora de negociar, porque claro, Ucrania necesita tener herramientas para sentarse en esa mesa y en el fondo no quedar tan disminuido respecto de lo que pueda presentar Rusia. ¿Es tan así? ¿Estoy equivocado? ¿Cómo lo ve usted? No, yo también lo veo en ese sentido. Además, recordemos que según las informaciones, las que han dado por parte de Ucrania, habría unos 10.000 soldados norcoreanos en territorio ruso para enfrentar a los soldados ucranianos. Entonces también implica por parte de Rusia un mayor, ya estamos incluyendo a un tercer estado que es Corea del Norte, y que todos sabemos que detrás tiene el apoyo de China. Entonces, esta ha sido una guerra de
de desgaste también. Las pérdidas son por ambos lados, muchísimo. Los rusos han perdido muchos soldados, han perdido armamento, han perdido submarinos, buques. Entonces, y también la situación económica en Rusia tampoco es la mejor. Rusia no pertenece pertenece al G20, pero no al G7. No está tampoco dentro de las 7 naciones más industrializadas del mundo. Entonces, sí, hay un tema de desgaste. Son 1000 días los que se están cumpliendo desde la intervención armada en territorio ruso, en territorio ucraniano, pero no es que la guerra o la intervención rusa, digamos, haya empezado hace 1000 días. La intervención rusa partió hace 10 años, porque parte con lo que fue el Euromaidán y luego la anexión de Crimea, y además la guerra en el Donbass, que después el Donbass fue anexado por la fuerza por Rusia, incluyendo el sector abajo también de Jersón y Zaporizhia. Entonces, todo esto ha significado mucha guerra, mucho enfrentamiento, muchos muertos. Yo estuve el año pasado en Kiev y pude ver todo un muro donde donde se ha ido año a año, desde el 2014, los ucranianos van recordando las muertes año a año durante estos 10 años de conflicto con Rusia, y son miles y miles, ni siquiera saben el número total de muertos. Uno ve los muros, ve las banderas en el Maidán, con cada uno, recordando cada uno de los muertos, y está lleno, 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 lleno. Lo que pasa por el lado ruso mantiene la información más controlada, porque la población rusa no está informada de la guerra, solo de la propaganda rusa. Entonces, yo creo que, bueno, ha habido una reunión, se trató en una conferencia en Ginebra, no se avanzó, pero ahora el escenario, creo, sobre todo con la llegada de Donald Trump, va a cambiar el escenario y de alguna manera van a tratar de hacer de nuevo una conferencia internacional, porque este no es un arreglo entre Zelensky y Putin. Este es un arreglo entre las grandes potencias que están apoyando un lado a Rusia y apoyando otro lado a Ucrania. Y en eso podría avanzarse. Lo que yo veo es piedra de tope de dónde estaría la negociación. O sea, dónde estaría la cesión. Que los rusos se queden con el Donbass y entreguen Crimea. Eso no lo va a aceptar Putin. Para ellos súper estratégico Crimea. Y los ucranianos quieren recuperar Crimea, fundamentalmente. Entonces, yo veo el punto de tope justamente Crimea. ¿Van a ceder en eso o no van a ceder? ¿Los ucranianos van a permitir que se quede finalmente con el Donbass o no? Es un tema territorial. Si es que las tropas rusas van a retroceder de todo el territorio y volver a la situación antes del 2014, yo lo veo difícil, pero esa va a ser parte de la negociación. ¿Cuánto van a estar finalmente dispuestos los ucranianos a renunciar a una parte de su territorio? ¿Cuánto los rusos van a estar dispuestos a retirarse de otra parte del territorio? Porque en una negociación no van a poder quedarse con Crimea y todo el Donbass más Jersón y Zaporizhia. O sea, ¿dónde estaría la cesión por parte de los rusos? Lo veo muy difícil como negociación, pero sí es cierto que veo un cierto ambiente de tratar de terminar con esto por el tema energético, por el tema de la economía mundial, porque el presidente de Estados Unidos tiene otra visión respecto a la guerra a la que tenía Biden. Entonces el escenario también se está moviendo. Europa tiene problemas de crecimiento, tiene problemas, ya se están anunciando problemas de inflación, la gente está descontenta dentro por este tipo de razones, y eso lleva también al ascenso de líderes de extrema derecha. Bueno, está todo, como ustedes decían hace poco, amarrado. Sí, po. Y esto está amarrado con la reunión del G20 el día, ayer, en el cual sacaron una declaración muy tímida respecto a la situación en Ucrania. Ni siquiera se nombra a Rusia, por razones obvias. Rusia es parte del G20. Entonces, sí, el escenario está cambiando, pero todavía yo no veo una salida clara a esto, y menos en 24 horas como lo prometió Donald Trump en la campaña. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Paulina Astroza. Esto que voy a decir a continuación, Paulina, lo digo con mucha altura de miras, pero es así.
a veces los países promueven las guerras porque les conviene, ¿no? Y bueno, tenemos ahí encima de la mesa el hecho, por ejemplo, que luego de estas conflagraciones mundiales, las dos que hubo durante el siglo XX, hubo cambios importantes en las hegemonías mundiales, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de las hegemonías luego del inicio de esta guerra? ¿Qué podríamos decir respecto a esto que tú has señalado durante toda la entrevista, Paulina, que es las relaciones de simetría o asimetría entre las grandes potencias mundiales? Digo, pensando la guerra como un factor dinamizador, catalizador o al menos incidente en esas relaciones. Bueno, la guerra en primer lugar, los grandes ganadores de la guerra, por supuesto, son los que venden armas. Mm, Indudable, y los mayores vendedores de armas es justamente Estados Unidos. La industria armamentística de Estados Unidos es la más importante, pero no es el único país que vende armas. Rusia también vende armas, Alemania también vende armas, Francia también vende armas, el Reino Unido también vende armas, y si seguimos, los belgas también, eh, los, los holandeses también. Entonces, sí, hay países y hay industria que evidentemente esto es parte de su negocio. Lamentablemente, en este tipo de conflictos, finalmente los que más ganan son aquellos que venden las armas. En segundo lugar, tienes razón que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial trajeron un cambio en el escenario internacional y fundamentalmente del poder. El poder se fue de Europa a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Y Europa pasa a un segundo plano. Europa hace rato está en un segundo plano y ahora ha demostrado que sigue en un segundo plano. Y lo que podría llevar es a lo que realmente está pasando en el escenario internacional. Que todo lo que está ocurriendo hoy día, si bien no es una segunda guerra fría o guerra fría 2.0, pero es a que todo esto, el paraguas que está arriba, es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Todo. Los chinos han sido bastante sutiles en su apoyo a Rusia, pero se lo están dando. Y Estados Unidos ha estado directamente involucrado a través de la OTAN, sobre todo con los socios europeos, con Japón, con Canadá, etcétera, han estado apoyando a Ucrania. Pero esto también es un desgaste, por un lado, en la economía, y en las reuniones, tanto en la cumbre de la PEC como ahora en el G20, el tema salió a la mesa, porque hay otros problemas que afectan, son problemas globales, que también hay que ponerles atajo, como es la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, etcétera, y las guerras siguen. Y si sumamos a la de Ucrania, tenemos la situación en Gaza, en el Líbano, y sumamos otros conflictos que ni siquiera, 34 conflictos que ni siquiera están en la prensa, como es el caso de Sudán del Sur, con crisis humanitaria terrible, o la situación muy tensa también que se está dando en el Mar de China o Mar del Sur, la situación de Taiwán, las alianzas que se han firmado también entre Japón y Australia, por ejemplo, ahora. O sea, hay que mirarlo mucho más macro el tema, y que esto produce efectos en que los ricos están siendo más ricos y los pobres están siendo más pobres. Y esa asimetría lleva a problemas internos dentro de los países. Y eso también es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Entonces, yo creo que todo esto finalmente está dado dentro de ese paraguas, ese paradigma de la rivalidad sino-Estados Unidos, que se va a reforzar con el presidente Trump en la Casa Blanca, donde todo lo va a mirar a través del cristal de China. Sí. Y esto incluye a América Latina e incluye a Chile. Todo lo va a mirar a través de cómo bajar a China de este poder que cada vez tiene, y poder que ya no es ese poder que uno pensaba en los productos chinos, pensaba en los productos chinos barato y malo. No, están a nivel de punta en lo que es importante, en la innovación, en la tecnología, en el manejo de la inteligencia artificial, en lo que significa la electromovilidad, en los temas de ahora.
Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de Concepción, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Nos vamos rápidamente a una pausa, ya sigue Radio Análisis.